Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un placer volver a estar con ustedes y compartir de la bendita palabra de Dios. Quiero leer una porción de la palabra que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, en donde la palabra del Señor dice así: Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Elevemos una plegaria para que el Señor sea en nuestras vidas y que Él sea guiándonos y que este tema que vamos a compartir con ustedes sea de gran bendición, tanto para mi vida como para la de ustedes. Padre de los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das. Gracias, Padre Santo, porque sé que no soy digna ni merecedora de estar ante ti, y sobre todo, Padre, el de poder compartir de esta palabra, pero también sé que tú has sido en mi vida, que tú has estado conmigo desde siempre y que tú has perdonado mis pecados. Y que en esta hora, bendito Dios, sé que tú me vas a ayudar a salir adelante y que esta palabra más que nada quede sembrada en mi mente, en mi corazón y en todos aquellos que nos van a escuchar, y que quede, Padre, como un bálsamo fresco a nuestra vida. Úsame, bendito Dios, para tu honra y para tu gloria, por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, en esta tarde quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante, un tema que hoy por hoy ha estado presente no solamente en nosotros como iglesia y el Cordero de Dios, porque así se llama la iglesia, el Cordero de Dios, sino que en muchos otros lugares se ha estado retomando mucho este punto que a continuación se los comento. Pero antes que empiece con el desarrollo de este tema, quiero decirte que voy a hablarte sobre la liturgia de las iglesias, y en este caso, la restauración de la iglesia, la restauración de la liturgia en las iglesias. Bien, y para esto también tengo un subtema que es perseverar en la doctrina. Y antes que nada podríamos decir, ¿qué es perseverar? Perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Y precisamente el texto que acabamos de leer hace rato dice: por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Y a lo que quiero llegar, que es lo que te estaba diciendo en un principio, es que es muy lamentable, pero en estos tiempos, en esta época, hoy por hoy, todavía no hemos salido de una triste situación que es la pandemia del COVID. Y esto ha venido a traer mucha frialdad en cuanto a todos aquellos que pertenecemos, o inclusive puedo decirlo, pertenecían a una iglesia. Y es muy triste, es muy lamentable, porque se entiende que en vez de que nosotros estemos en nuestras casas preparándonos, que en nuestras casas estemos escudriñando de la bendita palabra de Dios, que en nuestra casa estemos orando, que en nuestra casa con la misma familia estemos compartiendo de la palabra de Dios. Esto a veces no ha sucedido así, sino todo lo contrario. Ha habido un descuido tremendo. Entonces, yo me alegro mucho por estos temas, porque yo creo que el Señor va a hablar a tu vida,
así como habló a mi vida cuando empecé a meditar sobre de esto. Y yo decía, es cierto, Padre, hemos descuidado esa parte importante que es la comunión contigo. Y sobre todo cuando leía aquí en este texto que dice que el que quiere estar firme, mire y que no caiga. ¿Y qué es lo que vamos a mirar? Pues es lo que estamos observando. Como les digo, desde el 2019 hasta esta fecha, todavía continuamos con esa terrible pandemia. No se ha terminado del todo. Entonces, ha traído, pues ahora sí que descuido, pero por eso la palabra de Dios nos habla siempre a tiempo y fuera de tiempo. Y gracias a Dios porque pues hoy es el día para que nosotros reflexionemos sobre de esto y consideremos aquellos puntos importantes que nos tienen que acercar al Señor. Qué tan importante es que nuevamente vuelva a retomar ese lugar que como hija de Dios, como hijo de Dios nos corresponde. Bien, la palabra de Dios en 1 Corintios también 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros hagamos en favor, inclusive, va a ser antes que nada por nuestra propia vida y también, claro, en obediencia a lo que la palabra del Señor nos está hablando. Entonces, hermanos, pasó mucho tiempo y dejamos de asistir. Muchos de los hermanos ya no regresaron vamos a decirlo, al 100%. Entonces, dice la palabra de Dios también, porque en eso nos basamos. No quiero meter cosas que sean personales, ni hablar de cosas que no son importantes, sino conforme a lo que la palabra de Dios nos está hablando. Entonces también ahí nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, este es el tiempo. Este es el mejor momento para que retomemos nuevamente y le digamos al Señor, sí es cierto, he descuidado esa parte importante, pero aquí estoy delante de ti, aquí estoy ante tu presencia, para que nuevamente, Señor, pueda tener yo esa convivencia, para que nuevamente pueda tener ese vínculo contigo. Y créame, amado hermano, que el Señor le va a ayudar. Ahora, cuando nosotros tenemos amor por la obra de Dios, es ahí donde entra el verdadero interés de tener esa búsqueda personal, porque a fin de cuentas, amados hermanos, nuestra búsqueda debe de ser personal. Yo te estoy hablando, yo te estoy ahora sí que compartiendo de este mensaje, pero es nuestra decisión el de buscar al Señor, porque a fin de cuentas, vuelvo a repetirte, el Señor nos traerá a juicio, el Señor nos dirá que fallamos en esto, en aquello. Entonces, este es el momento para que arreglemos toda clase de situación y le digamos al Señor, aquí está Judith, aquí está, no sé, Juan, aquí está, como te llames, para que empieces a hacer la obra nuevamente en mí. Entonces, vuelvo a decir, si yo tengo amor por la obra del Señor, aquí hay algo muy importante que dice segunda de Juan 6:9, del 6 al 9. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. ¿Qué nos ha ordenado? Muchas cosas. Y Él nos ha ordenado, ahí viene lo principal, que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde un principio. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan a Jesucristo que vino y que vino en carne, en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos.
y nos advierte: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Seamos diligentes para que recibamos esa recompensa completa que Cristo Jesús ha prometido a los que le aman. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en esa enseñanza, que es la de Cristo, tiene una relación tanto con el Padre, así como con el Hijo, que es Jesucristo. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Tenemos que perseverar para ser cristianos o ser cristianos para perseverar? ¿Qué me podrías decir? Bueno, ahorita vamos a analizar esa pregunta. Pero aquí, mira, hermano, la perseverancia es la acción de mantenerse firme y constante en un propósito o en una decisión. ¿Qué has decidido tú, amado hermano? ¿Qué has decidido para tu vida? Y sobre todo, porque dentro de esto va involucrada también tu familia. Aquí hay una promesa muy importante. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que aquí no hay vuelta de página. Si tú has creído en el que todo lo puede, que es Jesucristo nuestro Salvador, entonces aquí de alguna manera la familia ya se va involucrando. Y de nosotros depende de que ellos sean alcanzados, porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea: predicar, perseverar en esa enseñanza que nos ha sido ahora sí que compartida desde que éramos pequeños. Gracias a Dios, porque vuelvo a repetirlo, como lo dije en alguna ocasión, nosotros somos la 6ª generación de ahora sí que cristianos que hemos estado siempre en esa búsqueda de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo como madre, pues esa es mi labor todavía, el de que mis hijos también estén buscando de la presencia del Señor y de que no se desvíen, a pesar de todas las circunstancias y de todas las cosas que estamos viviendo en este mundo. Porque, hermanos, está tremenda la situación. Entonces, si nosotros no perseveramos en buscar del rostro de nuestro Señor Jesucristo, esos problemas se vuelven más tremendos. Así que, hermano, anímate. Este es el momento para que volvamos a retomar y perseverar en esa enseñanza, y sobre todo que nosotros perseveremos y que hagamos todas las obras que están ahora sí que con nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que de alguna manera han sido inconstantes en todos sus caminos, en todos, no solamente en el camino de Dios, sino en todos. Hay personas que empiezan una carrera y a lo mejor en el mes o hasta a los 3 o 4 días, hablando como en corto tiempo, dicen: no estoy convencida de que esto sea algo para mí. Y se cambia. Y así está sucesivamente, y total que no logra absolutamente nada. No persevera. Entonces, el perseverar en aquello que tú ya desde un principio consideraste, que tú has estado analizando, y en este caso que tú dices: a mí me va a traer un grande beneficio el de estar buscando de la presencia del Señor. Pues caramba, lo hago, lo continúo haciendo, porque estoy hablando aquí con hermanos que están conscientes de que Cristo Jesús vino a este mundo y de que Cristo Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos. Y dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que estamos en obediencia, no estamos con esos anhelos, con esos deseos que la carne a veces pide. La carne, hermanos, siempre tira hacia abajo y nuestro espíritu hacia arriba, porque nuestro espíritu, nuestra alma anhela y quiere buscar de esa presencia maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Pues voy a pedir la dirección del Espíritu Santo para que pueda perseverar ahora aún más, sabiendo que los tiempos son difíciles, aún más sabiendo que Cristo Jesús está a las puertas. Esto es algo real y verdadero, amado hermano. Entonces, si tú no lo crees, qué lamentable. Pero yo lo que te estoy diciendo es verdad. La palabra del Señor lo declara y yo te lo repito a ti porque te amo y yo quiero que tú también seas salvo, así como yo soy salva y toda mi familia. Entonces, si nosotros no estamos teniendo esa comunión con Dios, ese vínculo con Dios, es ahí donde empieza a perderse nuestra vida. Es ahí donde ya no le ponemos interés a nada. Si antes éramos hombres, mujeres de oración, empieza a decaer ese ministerio que es la oración, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahora las distracciones del mundo son, que una buena serie, que el internet, que TikTok, que no sé, Instagram, tantas cosas que ahora que han estado surgiendo y esto no debe de, ahora sí que sorprendernos, porque la palabra de Dios dice que la ciencia aumentaría, ¿sí? Pero yo como verdadera hija de Dios estoy perseverando para alcanzar la meta. ¿Cuál es mi meta? Yo quiero llegar a la presencia del Señor y yo quiero estar un día cara a cara con Él, verle y poder, ahora sí que ver a todos aquellos que ya se fueron antes que nosotros. Pero para esto, perseverar es la clave. Las iglesias están retomando, gracias a Dios, nuevamente ese trabajo de reabrir sus instalaciones para que nuevamente todos los cristianos empecemos a buscar del Señor. Y los que no son, pues les invitamos para que también lo hagan, para que busquemos del Señor, porque esto es lo importante de nuestras vidas. Yo tengo salvación porque Cristo Jesús nos ha dado la salvación. Él ha dado la salvación a nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Pero, amados hermanos, si nosotros no cuidamos esa salvación, pues es ahí donde está el problema. La salvación está presente. La salvación ahí está como un regalo. Amén. Pero de ti depende si lo quieres o no lo quieres. Entonces es ahí donde yo te hago la invitación para que aceptes ese regalo. Sobre todo porque ve todas las cosas que pasan, todas las cosas que nosotros vemos a nuestro contorno, un día van a terminar. Y tenemos que, como iglesia, perseverar. Amén. Nosotros como cristianos no debemos de ser como esas golondrinas, porque las golondrinas buscan refugios temporales, y ya después emigran para otro lado. Y nosotros tenemos un lugar donde tenemos que perseverar, a menos que tengas un llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo y que te puedas ir a predicar a las naciones. No sé, también esto es algo maravilloso. Pero seamos sensibles al llamado, porque el Señor está llamando a la puerta. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere esa puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, qué bueno, amado hermano, si tú no has dejado de perseverar, te felicito. Pero si en un momento descuidaste, pues es ahí donde hay que pedirle al Señor la dirección de su Espíritu Santo para que podamos salir adelante. Amén.
Esto es lo importante de todo esto. Y con respecto a la pregunta que te hacía hace un momento, ¿hay que perseverar para llegar a ser cristianos? ¿O hay que ser cristiano para perseverar? La respuesta, pues yo diría que es lo segundo, ¿sí? Pues la perseverancia es una virtud que el cristiano tiene, que se va adquiriendo desde que tú entregaste tu vida a Dios y desde el momento en que tú aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y de ahí empiezas a tener ese crecimiento. Es algo que se alcanza por medio de la obra de Dios, porque Él ya perdonó nuestros pecados y porque Él ya regeneró nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces yo soy una cristiana, yo soy una verdadera hija de Dios por lo que yo creo y no por lo que estoy observando. Porque nuestra vista, si no estamos firmes, es por eso que ahí, no, pues la hermana no se comporta como tal, la hermana es así, el hermano es asá. Y válgame, es una situación muy lamentable, porque en vez de estar por el creer en Cristo Jesús y no por lo que estamos viendo, por eso el texto desde un principio dice, el que quiere estar firme, mire, pero no caiga. Entonces, esta es la invitación, hermanos. Nuestra naturaleza humana de por sí ya es rebelde, y ¿cómo podríamos perseverar si Cristo no la transforma? O yo hasta podría decir, si tú no le estás dando la oportunidad, porque más que nada, te vuelvo a repetir, Cristo Jesús está con ese regalo. Aquí está la salvación. Escoge la vida, porque así dice su palabra también. Escoge la vida, no escojas la muerte, escoge la vida para que vivas y tengas vida eterna en Cristo. Si Cristo no ha hecho esa obra redentora en tu vida, pues este es el momento para que empieces a clamar y para que le empieces a decir, Señor, obra en mi mente, obra en mi corazón, y yo voy a dar este paso importante en mi casa, que es el lugar en donde yo crecí, donde yo fui instruida, o donde mis padres me empezaron a llevar, y ahí voy a perseverar para tener ese crecimiento y sobre todo para tener ese vínculo maravilloso contigo. Eso es lo que nosotros le vamos a decir al Señor. Yo quiero perseverar, yo quiero crecer en tu obra, quiero estar con una visión espiritual enfocada en una vida de santidad, en una vida que yo sé que le va a agradar al Señor, porque nosotros lo sabemos. Yo sé lo que le va a agradar al Señor y sé perfectamente que mi buen comportamiento también va a ser una enseñanza para todos aquellos que me rodean. Porque, hermanos, tenemos una nube de testigos, dice la palabra de Dios, y nos observan y ven el comportamiento. Por eso es que debemos de comportarnos como todas unas damas, como unos verdaderos caballeros, y permanecer fieles y firmes en el camino del Señor siempre. Siempre, siempre. Entonces, nuestro deseo, nuestro anhelo es retomar ese lugar. Que mi actitud sea un cambio que trae beneficio para mi vida y sobre todo que va a atraer a otros más para que alcancen también esa verdadera salvación. Yo creo que el seguir a Cristo no es fácil, amados hermanos. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes lo arrebatan. Esto es para los valientes. Y tú y yo somos valientes, somos esforzados,
y estamos perseverando en ese conocimiento. Y queremos que, en este caso, mi iglesia, el Cordero de Dios, sea levantada una vez más y que sigamos perseverando. Y sobre todo, amados hermanos, yo le doy gracias a Dios porque apenas vamos a cumplir 64 años. Por cierto, esto es el 24 y 25 de septiembre. Vamos a estarle dando gracias a Dios por 64 años. ¿Te das cuenta? Una gran parte de mi vida ahí en ese lugar. Por eso dicen, pues la hermana pues nació en el cristianismo, la hermana pues por eso ha perseverado. Sí, y se me ha dificultado, pero gracias a las oraciones de los demás, de nuestras generaciones, gracias a las oraciones de nuestros padres, pues aquí estoy, aquí permanezco. Estoy perseverando, o sea, yo también voy en ese caminar, también voy retomando, porque la verdad se vuelve uno conchudo y decimos, pues que pasen la predicación en YouTube o en Facebook y yo la veo ahí, pues ya cuando pueda, cuando tenga un momento, y a veces lo hacemos en la cama, te lo digo porque así me llegó a suceder, y ya cuando menos te das cuenta ya estás roncando. Y ya no escuchaste ningún mensaje. Y luego dices, bueno, lo hago el siguiente día. Y no lo haces. Y entonces así va pasando el tiempo y por eso se descuida ese aspecto tan importante. Amado hermano, levantémonos. Prosigamos a ese blanco que es Cristo Jesús. Continuemos con esa grande labor, con anhelo, con entusiasmo. Y sobre todo, porque yo sé que el perseverar en Cristo Jesús va a traer una grande bendición a mi vida y que todo lo que esté pasando a mi contorno sea simplemente algo que el Señor nos está advirtiendo, pero que me está haciendo creer aún más todavía, y de que yo estoy atenta a las señales de lo que Dios ya nos habla a través de su palabra. ¿Qué nos dice el Señor? Que debemos de estar fieles, firmes y constantes, y creciendo en la obra. Pero también es cierto que debemos de permanecer con nuestras vestiduras limpias, resplandecientes, para que cuando llegue ese momento en que el Señor nos llame, nosotros podamos irnos a su presencia. A veces alguien que podría escucharse, la hermana sueña. No sé, puedan pensar lo que quieran, pero Cristo Jesús está a las puertas y tenemos que estar preparados, así como aquellas vírgenes, 10, pero 5 indiferentes y 5 con una actitud de perseverancia. ¿En qué grupo queremos estar? ¿En las que no les interesa absolutamente nada o en las que están perseverando? Pues te invito, amado hermano, hermana, en esta hora, para que reflexionemos y digamos, queremos pertenecer al grupo de esas 5 vírgenes sensatas, prudentes, con ese aceite en sus vasijas que no se acaba. Entonces, este es el momento, hermano, hermanita, para que le digas al Señor, yo creo que tú moriste en aquella cruz del Calvario y que todo lo hiciste por amor a mí, porque con amor eterno, amado hermano, Él nos ha amado y nos prolongó ese amor, nos ha prolongado la salvación, nos tiene una serie de cosas maravillosas, y para esto pues tenemos que seguir, continuar. Así que
Démosle gracias al Señor, porque yo sé que así como tal vez en esta sencilla plática, pero que el Espíritu de Dios empiece a redarguir tu corazón y retomes ese lugar. Que vuelvas nuevamente a tu iglesia, que vuelvas nuevamente a ese lugar a donde tú levantabas tus manos con acción de gracias, con una actitud de: Señor, bendíceme porque yo te necesito, porque realmente lo necesitamos. Y Él va a estar siempre ahí presente para bendecirte. Oremos en este momento para que el Señor siga obrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Padre de los cielos, cuántas gracias te doy en esta hora, porque tú has sido bueno y maravilloso para conmigo. Gracias, Señor, porque tú has estado presente en todo momento, no nos has dejado, no nos has desamparado. Gracias, Señor, porque tú me estás hablando en esta hora para que yo retome ese lugar que me corresponde y perseverar, Padre, con amor, con entusiasmo, dentro de esa liturgia, Padre, en mi casa, casa de oración, casa del Cordero de Dios, en donde he recibido esa instrucción maravillosa, en donde, oh Padre, he visto experiencias, he visto vivencias, he contemplado tu grande amor, tu grande misericordia y sobre todo tu poder. Gracias, Padre, porque estás siempre ahí presente. Alabo y glorifico tu santo nombre. Gracias te doy por la vida de todos aquellos que están escuchando en este momento, y que tu Espíritu Santo sea redarguyendo sus corazones para que podamos entender y comprender que eso es lo mejor para nuestras vidas. Gracias, amado Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias, amado hermano, hermana, que tuviste a bien en escuchar en esta hermosa tarde. Yo te bendigo y le pido a Dios siempre por tu vida, para que el Señor esté siempre bendiciéndote juntamente con toda tu familia. Pues me despido y espero que nuevamente nos podamos estar viendo, y pues te dejo este mensaje para que lo escuches. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Bendiciones.